El nombre de James Hamilton es conocido por la opinión pública chilena desde hace unas 2 décadas. Se atrevió a denunciar y a buscar justicia. Su historia es conocida porque decidió dar testimonio de lo que vivió. Los años han pasado y ahora James Hamilton presenta un libro que, partiendo de su historia de vida, desarrolla una búsqueda para entender el origen de la violencia y el mal en la humanidad. Algo que, adelantamos, afectaría especialmente a los hombres. James Hamilton, gracias por estar con nosotros en Página 24. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y poder conversar del libro. Sí, partamos por la idea. ¿Cómo surge esta idea de escribir un libro que trate de explicar el origen de la violencia en los seres humanos? ¿Cuándo surgió esto? Cuando uno lo lee va entendiendo, ¿no? Pero para quienes nos están escuchando. Otra biografía más del trauma, las penas y los dolores me parecía irrelevante. Así que estaba como, entre comillas, inhibido de hacer un intento de ese tipo. No una biografía. No. Pero sí había una necesidad de escribir. Sí. Ya. Porque en el proceso todo el proceso que tú mencionaste al principio, y mi proceso también como profesional, pero también mi proceso familiar, como marido, como papá, etc. Uno siente, y sobre todo cuando va pasando un poquito más el tiempo, la necesidad de dejar, suena un poco petulante, como un legado. Como, ¿qué es lo que yo aprendí de este devenir de mi vida? Y ahí, poco a poco, viviendo en Barcelona, porque estuvimos 4 años con mi familia allá, se empezó a dar un espacio de tranquilidad, de anonimato, de reinventarse, en el cual se empezó a ordenar un mensaje. Es una mezcla poco común de narración personal, llamémoslo de literatura, y de alguna manera, ¿cómo llamarlo? De divulgación. Sí. ¿Ah? Divulgación científica, ¿no? Sí. Y lo que era muy importante era ¿qué es lo que nos toca ver hoy en día alrededor de nosotros? Que cualquier idea nueva, cualquier cosa que a uno se le ocurra, hipótesis, no sé, en general está basado en apreciaciones personales. Hay una verdad paralela que puede ser, que pueda estar representada por el fake news, que su característica es que no tiene fundamento. Entonces hoy día, ¿qué es lo que vemos? Vemos a mucha gente relevante en la escena nacional que vive en un mundo de fake news, en que la mentira se hace normal. Entonces, la normalización de la mentira, a mí me parecía que este libro también, frente a mi rechazo frente a la mentira como algo en general, necesitaba estar muy bien fundamentado. Pero aquí, ¿cuál es la mentira que tú veías que te inspiró a decir, no, esto no es así y tengo que ir con datos a hablar a lo mejor de la violencia, desde dónde viene, como que... Mira, qué buena tu pregunta, porque la gran mentira que yo sentía era esencialmente una especie de engaño. ¿En qué sentido? En que la violencia, el maltrato de la mujer, particularmente la violencia masculina, está encarnada o está mitificada en historias que son las historias esencialmente de la Biblia y otras que gobiernan gran parte del mundo, donde el mal es una desobediencia a Dios, porque no se le hizo caso y nos comimos la manzana de Adán, y donde de estos hechos se va generando una repercusión donde se justifica o se da a entender que este pecado original es el que genera toda la maldad en el hombre. Y contra eso no se puede luchar. Y yo te diría que una de las grandes cosas que me interesaban, porque además tuvo un efecto de sanación, es descubrir
cuáles son los principales motivos o el origen de este tremendo cambio conductual que tuvo el ser humano, en particular el hombre. Y eso es un poco lo que trata Homo Exul, que acá lo tenemos. ¿Está bien dicho, no? El título del libro de James Hamilton acá está. Por supuesto, lo van a ver pronto en las librerías y o lo van a encontrar ya definitivamente cuando salga este podcast en las librerías. James, de eso trata el libro. Está un poco tu historia personal, ¿no? Y también hay mucho dato científico acá. Hay investigaciones, hay ciencia para justamente hablar de eso, de nuestra época de hace 2 millones de años atrás y dónde está el punto de quiebre. Quizás no quiero spoilear, pero hay un punto de pero para entusiasmar ahí a los lectores, pero hay un punto de quiebre bien importante que es dejar de ser cazadores-recolectores y pasar a la sociedad agrícola. Ahí pareciera que es donde cambia todo, ¿no? Bueno, cambia todo. Según lo que también nos cuenta el libro. Sí, definitivamente. Hay eventos que no los voy a narrar hasta que no se lean, pero son eventos para que son ajenos a nosotros, como seres humanos, incluso ajeno a gran parte del planeta, que ocurren de manera súbita y que hacen que casi desaparezca la población humana. No solo eso, sino que fueron eventos que hicieron que desaparecieran todos los grandes mamíferos. El mamut, el tigre de dientes de sable, el milodón, etcétera, que de repente desaparecen. Entonces, muchas de estas extinciones y de estos fenómenos tienen una explicación racional científica. Bueno, y en ese momento, y acá viene una idea que voy a seguir elaborando, un grupo de cazadores-recolectores, pero que se habían puesto un poquito más sedentarios cerca del río Tigris. ¿Por qué se habían puesto sedentarios? Porque en esa época era una época de mucha vegetación y que pasaban las migraciones de gacelas. Entonces tenían todo el año comida, cazando gacelas. Entonces se establecían en comunidades que eran como de espacios transitorios. Y esta gente, que tenía cierto conocimiento de algunos granos, cuando, por X motivos que van a conocer en el libro, se quedan sin alimento, muriéndose de hambre, de frío, sin recursos, donde gran parte de sus congéneres murieron, utilizan de manera de emergencia un grano que no se lo comían ni los pájaros, por lo duro y por lo filoso de sus espigas, que es el trigo. Cuando tú entras al proceso de la agricultura, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque efectivamente te da cierta seguridad alimentaria, pero cuando aumenta la población, que también explico ahí por qué aumenta, tú necesitas más tierra, porque necesitas alimentar más población. Y empieza tu afán expansionista, que después con la cultura se transforma en afán colonialista. Y es así como toda esa gente fue la que repobló Europa. Entonces, la repoblación de Europa, hace 10.000 años, 11.000 años, fue de estos primeros, que también introdujeron todo el tema de los cultivos hacia Grecia, Italia, España, toda la cuenca del Mediterráneo. Pero no lo hicieron solo así, lo hicieron invadiendo también. Y ahí también hay mucho de violencia, ¿no? Las invasiones, de los procesos que conlleva también esto. Bueno, en el libro está también la explicación de todo lo que produce, la revolución que produce la agricultura, la transformación. No lo vamos a adelantar, ¿cierto? Para la invitación también a leerlo y a descubrir todas estas explicaciones que están en el libro. Pasemos a hablar un poco, hay una parte que a mí me gusta del libro, o una idea que me gusta del libro, que es esta desconexión que tenemos actualmente, pero que viene de antes, con la naturaleza, ¿no, James? O sea, nosotros vivíamos, nuestros antepasados cazadores-recolectores vivían en un entorno natural, sabían dónde se desenvolvían, pero nos hemos desconectado. Y vivimos, bueno, en una ciudad muy lejos de lo natural. Esa idea creo que también es, a mí por lo menos me llega mucho del libro, y que también tiene una explicación, o que también se liga un poco con nuestro presente o con la violencia. Sí, el tema, me parece que el tema fundamental acá está dado por un proceso de desarrollo neurobiológico de los niños. Uh-huh. Los niños y niñas
en su desarrollo normal, tanto en cazadores-recolectores de la antigüedad como los cazadores-recolectores que existen hoy, tribus amazónicas y otras tribus en otros lugares del mundo, el periodo de lactancia de los niños es 3 a 4 años. Entonces, claro, me dirían todas las mujeres y todo, ¿Cómo? me dirían, te volviste loco, Sí. desquiciado. Pero bueno, eso es lo que era, ¿no? Yo no estoy opinando, estoy dando un hecho. Pero ese hecho tenía un poderoso efecto, y es que todos los machos de los mamíferos, para ser machos, no es que tengan algún tipo de virtud especial en su biología. El ser macho es sencillamente porque en el cromosoma Y está la codificación de un receptor de andrógeno. El receptor de andrógeno, que tenemos solo los hombres, se conecta con la testosterona que la producimos hombres y mujeres, hombres en mayor cantidad, y eso genera una serie de efectos que, si no tienen regulación, son efectos de violencia, mira, los peores efectos que te puedas imaginar. ¿Qué ocurre? Como el ser humano se transformó en una especie muy colaboradora, necesitaba cuidar a estos niños, que tú los echabas al mundo, pero se lo iba a comer un tigre. Además que eran incapaces de valerse por sí solos hasta los 4 años. Entonces requerían un cuidado de los dos padres, biparental. Pero el macho, de los grandes simios, etcétera, la evolución para tener ese cuidado biparental se debió esencialmente a que cuando el niño tiene lactancia materna, ocurren dos cosas. Uno es que los niveles de oxitocina en el cerebro del niño se disparan. Y lo otro, que en la leche de la mamá hay una bacteria, un lactobacilo, que al ingerir los niños le produce también pic de oxitocina. Y la oxitocina es la que desarrolla las áreas sociales en el niño. Sin oxitocina nos transformamos en ente. ¿Qué ocurre? Que la oxitocina es la que te da también la conexión, la empatía y prácticamente todas las habilidades que podamos llamar con el medio. Cuando tú tienes un desarrollo neurobiológico alterado, no tienes todas las herramientas biológicas en tu cerebro para poder empatizar y reconocer tu medio como algo a lo que tú perteneces. Y ahí es parte uno de los orígenes de la violencia, porque si tú ya no reconoces a tu hermano como un semejante, o no reconoces a tu hermana como una semejante, o no reconoces a la hermana de otro como una semejante, entonces ¿qué ocurre? La maltratas, la violas, la matas. Que es la historia. La historia de la humanidad viene de la mano de la tragedia de la mujer. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que cuando la mujer, el hombre, la familia se vio sin comida, que ya no tenía carne, ya no tenía con qué abrigarse, y tenía estos puros granos, que además les partían las manos, las rodillas, etc. ¿Qué ocurre? Que la mujer ya no tiene proteínas. Entonces ya no puede producir leche. No puede dar pecho, no, aunque quisiera. Porque los hidratos de carbono no son suficientes, que es lo que está en el trigo en general, y las proteínas del trigo son las que nos producen la enfermedad celíaca. No era posible que ella pudiera amamantar a sus niños como siempre. Entonces, ¿qué ocurre con esos niños? Esos niños ya empiezan a quedar desvalidos. Ya aparecen, ayudándose entre ellas, porque la mujer siempre ha tenido esa intuición, las nodrizas, pero tampoco tenían buena calidad de leche. Entonces, se empieza a afectar de esa época el desarrollo de los niños. Y además, como dice el libro, también las mujeres tenían que trabajar, ¿no? La agricultura, moler el grano, entonces no estaba al mismo tiempo para justamente amamantar. James, conectemos un poco también el libro con la realidad, y a propósito de esto, de las mujeres, a propósito quizás saliendo un poco del área de la violencia, pero se me ocurre un poco con el desarrollo de la conversación. Se ha hablado mucho en estos últimos días en Chile de justamente la tasa de fecundidad, que ha bajado mucho en Chile, estamos teniendo menos hijos, pero dentro de todas las razones hay algunas que hablan de que es una sociedad que finalmente donde es muy difícil ser madre. ¿Y por qué lo conecto acá? Porque en el fondo estamos hablando de una sociedad que hace miles de años ya para la mujer es difícil ejercer este rol, ¿no? Y ahora hoy en día también se nos presenta como un problema, quizás con otros matices, que estamos teniendo menos hijos. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo conectas también aquí con el libro? Pucha, súper interesante tu comentario, súper interesante, porque lo que tú estás mencionando es que en la antigüedad los eventos que le pusieron la vida difícil a la mujer fueron, entre comillas, involuntarios de lo que era el mundo humano. Hoy en día no.
en el sentido de que lo que hoy día vemos son cambios desencadenados por el hombre. La natalidad, la tasa de natalidad en Chile, no sé si está en 1.2 o 1.1, lo cual es bastante complejo. De hecho, debería ser un tema país y tema para los próximos gobiernos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una natalidad sobre 2.4 o 2.6, tú no puedes mantener la población. O sea, si consideramos que la población de Chile es una población que está bien y la fuerza laboral, pero el problema es que la población se va envejeciendo. Si no puedes tener jóvenes en la población, son los jóvenes finalmente los que mantienen de alguna manera a los viejos. Si la población además no tiene recambio y empieza a achicarse, la pirámide de población también cambia. Entonces se invierte. Y los que están acá abajo ya no son capaces de sostener esa gran población de edad adulta. Ahora, todo esto tiene varios factores. Lo más impresionante es que no son solamente sociales. También hay una disminución de la fertilidad en el hombre y en la mujer. Y esa disminución en la fertilidad tiene el mismo origen que la aparición de un montón de otras enfermedades y que tienen que ver con nuestro estilo de vida y principalmente con el tipo de alimentación que nos está matando, los contaminantes. Un ejemplo contaminante. Yo me acuerdo siempre que nos decían, mira, vamos a comprar este antiséptico, el COVID, imagínate, en esa época, este antiséptico para limpiar las verduras, la fruta, todo. Cuando en Chile ya no existe prácticamente ni hepatitis, ni tifus, ni nada. Pero el problema no son las bacterias. Si las bacterias y la microbiota es algo bueno para nosotros. El problema es que una manzana va a ser fumigada varias veces y los productos de fumigación son hidrofóbicos. ¿Qué significa eso? Que no se van con el agua, porque no se pueden ir con la lluvia. Si no, tendrías que estar fumigando. Bueno, lo que tú te comes con la cáscara de la manzana son productos de fumigación. Y otros productos que les echan también para que se vean más brillantes, etc. Todas esas contaminantes en los productos de aseo de la casa, yo te podría contar por lo menos 50 contaminantes. En las tinciones, en los colorantes, ¿para qué te digo lo que es las granjas de diferentes tipos de animales que les ponen todo tipo de hormonas y etcétera? Bueno, todos estos elementos no solo están afectando que hay más obesidad, más diabetes, más hipertensión, más Alzheimer, etcétera, que son todas enfermedades de hace 10.000 años. Antes no existían. Tampoco existían los cánceres. También eso habla un poco el libro. Ahí también invita un poco a mostrar cómo han cambiado las enfermedades desde este punto que te quiebre que estábamos conversando. Claro. Así que ahí también una nueva invitación a leer el libro. Hablando de libros, tuviste que leer por lo menos 5.000 libros, textos, revistas científicas. Queremos también acá en Página 24 hablar de recomendaciones, porque alguien que escribe también es alguien que ha leído, y acá nosotros queremos que las personas que nos escuchen también lean. Lean, por supuesto, Homo Exul, hemos hecho la invitación de qué se trata, pero James, ¿qué estás leyendo o qué recomiendas leer a quienes nos escuchan? Hoy, mira, a ver, yo he sido siempre un gran lector de literatura, te diría yo que lo que quizás más he leído son algunos clásicos. Me encantaba Dostoyevsky, bueno, da lo mismo. Algunos clásicos franceses, porque yo estuve en la Alianza Francesa acá. Pero desde hace varios años, prácticamente casi todo lo que leo es divulgación, ya sea o estudios científicos. ¿Y alguno que recomiendes? Sí. Porque hay algunos bien cercanos, ¿eh? Quizás sí. hay algunos que a uno le cuesta, pero últimamente yo creo que hay varias personas como tú que acercan un poco la ciencia. Yo estoy leyendo ahora un libro de Gabor Maté. Gabor Maté es un tipo genial que ha trabajado muchísimo en adicción, pero se ha centrado principalmente en trauma. Y para Gabor Maté, que también hay parte de eso en este libro, que es muy misceláneo este libro, pero está totalmente conectado para que la gente no se desilusione o no se desencante. Yo lo encuentro fascinante, lo escribí como que quisiera leerlo yo. Pero Gabor Maté cree que todas las enfermedades y condiciones humanas están dadas por el trauma. ¿Ya? Entonces, todo se explica por los traumas que tuviste en infancia, por el bullying, por un abuso sexual, por un maltrato familiar, todo. Y que eso desencadena las enfermedades físicas.
Ante lo cual yo estoy completamente de acuerdo, porque de hecho todas esas cosas producen cambios epigenéticos, o sea, alteran tu genética y la expresión de tu genética. Pero, y por eso me ha encantado este libro, porque mira, tú lo vas leyendo y dices, ¡ah! A mí me pasó lo mismo. Te hace sentido. Es fantástico, te engancha en 2 minutos. Y espérate, se llama en inglés, pucha, que yo lo tengo en inglés, se llama The Myth of Normal, el mito de la normalidad, ¿ya? Y ¿por qué es muy interesante? Porque mi planteamiento es un poco distinto, en que el ser humano, el trauma, que el libro habla del trauma, es un triángulo, son 3 aspectos. Uno es la condición biológica del ser humano, el entorno del ser humano y el trauma mismo, el tipo de trauma. La condición biológica y el entorno del ser humano afectan desde las generaciones para atrás. O sea, es como... es muy importante hoy en día para un médico, si quiere saber lo que le está pasando a su paciente, tiene que saber lo que le pasó a sus papás y a sus abuelos. Muchas condiciones traumáticas que nunca te van a decir, pero que quedan marcadas en los genes. Estos eventos que se saben cuando son ya hambruna o que pasaron por una guerra o todo, ya te haces una idea. Pero estos eventos van de alguna manera marcándose en tu herencia. Por ejemplo, hay gente que me dice, sí, doctor, ya a mí me pasó tal y tal cosa, y yo creo que mi hija tiene pesadilla o no duerme o tiene esta situación por lo que me pasó a mí. Y es muy probable que así sea. La gente dice, no, ya, es así. Entonces, está la historia que puede ser traumática, pero también puede ser resiliente, puede ser benevolente. Entonces puede haber gente que la historia familiar sea una historia buena, que le va a dar mejores condiciones, entre comillas, genéticas para su desarrollo. Lo otro luego que hay que considerar es el embarazo. ¿Qué le pasó a la mamá? Si la mamá tuvo trauma, el embarazo de un niño, el niño es más frágil que la niña dentro del útero materno. Entonces todos los traumas de la mamá, maltrato del marido, lo que sea, van a repercutir más en el hijo que en la hija. Que en la hija. Y luego viene el proceso del parto y los primeros 1000 días, los primeros 3 años. Todo este tiempo va a determinar la microbiota y va a determinar casi todas las condiciones que van a hacer cómo vas a, entre comillas, desenvolverte o manifestarte el resto de tu vida. James Hamilton, podríamos estar hablando acá toda la tarde, pero ya hicimos la recomendación, hablamos del libro, ojalá se hayan motivado, por supuesto, a comprarlo, a leerlo. Va a estar en audiolibro, nos adelantaba. Sí, va a estar en audiolibro. Narrado por su propio autor, por su propio escritor. Así que si no son buenos para leer, pero les gusta escuchar, también está la invitación, también, ¿cierto? Sí, totalmente. De Homo Exul. Sí. James Hamilton, muchas gracias por estar con nosotros en Página 24, por esta conversación. Así que los dejamos a todos invitados a que nos busquen a través de redes sociales, a través de 24horas.cl y vamos a sortear uno de estos libros. Tienen que escribirnos, les vamos a dar los parámetros, por supuesto, para que nos escriban, nos comentan. Y uno vamos a regalar, solo uno. Así que está fantástico, me encanta. Ya los vamos a invitar. Muchas gracias, James. Gracias a ti, vale. Se pasaron, me encanta. Y nos reencontramos pronto en un nuevo episodio de Página 24. Chao, chao.